días a todos. Tenga la fineza de ponerse de pie, vamos a orar. Más. Señor, muchas gracias. Una vez más, de estudiar tu palabra. Por favor, sana a los enfermos, tanto del cuerpo como del alma. Sana a aquellos que estamos heridos, lastimados, que la vida nos ha golpeado, que las circunstancias que han rodeado nuestra vida hoy sean descubiertas para poder enviar el perdón que brote de nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, porque conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Gracias por darnos la capacidad de amar, de no tener miedo de expresar nuestro cariño, nuestro amor, de no tener miedo de ser amados, de no tener desconfianzas. Quita todo trauma de nuestra niñez, de nuestra juventud, toda herida del pasado que nos impide disfrutar la vida abundante que tú quieres para nosotros. Sácanos, Señor, de estas situaciones que a veces nos afectan, que nos incapacitan para mostrar el amor que tú has derramado sobre nosotros. Sácanos de todo aislamiento, de toda cueva donde como Elías nos hemos refugiado para huir de la realidad, para huir, Señor, de las acechanzas, de los miedos, de poder tener un compañero, una compañera, un amigo, un hermano, a quien expresarle nuestro cariño. Muchas gracias, Espíritu Santo, por librarnos de todo. En el nombre de Jesús. Génesis capítulo 45, verso 1 en adelante. Génesis 45, verso 1 en adelante. Vamos a estudiar un pasaje muy hermoso que habla de nosotros. Dice: José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él. Exclamó: haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Solamente, tengan la bondad de sentarse, por favor. Cuando uno lee la historia de José, a primera vista no se entienden muchas cosas que están ocultas en estas líneas. Pero a medida que uno va conociendo la gracia y la misericordia de Dios sobre su propia vida, empieza a verse reflejado en la historia que este muchacho tuvo que sufrir para poder manifestar no solamente la gloria de Dios en su propia vida, sino para dejarnos una lección que ha perdurado por muchos siglos, por muchos años. Encontrar las verdades ocultas en la palabra es maravilloso, porque eso nos hace a nosotros también
encontrar el propósito de nuestras vidas. Nos ayuda a comprender y a entender que no solo José ha vivido las cosas que laceraron su alma, que lo lastimaron, que vivieron, que no solo José tuvo una niñez en donde fue marcado por el desprecio, la burla y muchas veces por los celos de sus hermanos. Lógicamente, este mensaje es para aquellos que todavía no hemos alcanzado un nivel de sanidad como Dios quiere que tengamos. Toda la palabra, mis queridos hermanos, habla de dos niveles. Uno, sanidad del alma y salvación. Porque para que podamos ser salvos, primero tenemos que entender que Jesús vino a la tierra, sufrió nuestro castigo, los látigos, el desprecio, los escupitajos, toda la humillación que hicieron con él, para poder darnos el ejemplo de que se puede vencer el bien con el mal. Pero previo a eso, José tuvo una vislumbre, por eso es que José es un antitipo de la vida de Jesús. A José solo le faltó la cruz, le faltaron los látigos, pero de ahí tuvo todo lo demás, una cárcel, tuvo desprecio de la mujer de Potifar, tuvo la humillación de estar preso sin tener ninguna culpa, tuvo el olvido del panadero cuando le dijo que se acordara de él y el hombre se olvidó, tuvo la oportunidad de tener rencores guardados. Cuando vemos las acciones de sus hermanos, cómo lo vendieron, cómo lo dieron por muerto, todo eso podríamos darle, humanamente hablando, a José un voto a favor de él, si es que está amargado, si es que está enojado, no solamente con sus hermanos, con su padre que nunca lo visitó, pero también con la vida que le tocó vivir. José podría decir, bueno, mírenme a mí, ¿qué fue lo que me pasó? Y no pude resolver mi problema. Podría decirnos eso, pero no. José nos dice, vean mi vida, observen, estudien cada paso que di en mi vida, cómo me mancillaron, me humillaron, me malinformaron. Y a pesar de todo eso, encontré la solución que se llama perdón. Toda la historia que se lee en estos capítulos sobre el encuentro de los hermanos de José con él en Egipto se debe a una sola cosa, la sanidad. Vamos a pasar años escuchando palabra. Vamos a pasar años sentados en una iglesia escuchando palabras de libertad, palabras de sanidad, de restauración, y no vamos a terminar de arreglar nuestro interior por una sencilla razón. No es la palabra la que falla, somos nosotros. Que no permitimos que la palabra permee en nuestro interior y nos haga ver la realidad de que no somos los únicos en sufrir. Ahora la pregunta tiene que ser esta. ¿Es necesario sufrir entonces? ¿Es necesario pasar por tormentos en la niñez, en la juventud, en la adolescencia? ¿Es necesario pasar esos momentos en que debieron amarme y me despreciaron, me pisotearon mi honor? ¿Es necesario? Bueno, para los cristianos sí. Para los cristianos sí. Porque precisamente por eso es que estamos aquí. Porque Jesús no vino a salvar sanos. Él no vino a salvar eminencias. Él no vino a la cruz a morir por personas de alto perfil intelectual, social, moral. Él vino precisamente por los heridos, por los avergonzados, por aquellas mujeres que en algún momento fueron violadas, no solamente física,
sino emocionalmente en sus propias familias. Por eso la respuesta, ¿es necesario sufrir para ser salvo? Sí. Porque de otra manera nosotros no podríamos valorar el gran sacrificio que Cristo vino a sacarnos, a rescatarnos de las miserias de la vida que la mayoría de las veces sucedieron en nuestra propia familia. Fue ahí donde nos escupieron el desprecio cuando nos dijeron que no servíamos para nada. Fue ahí donde nos dijeron, nos pusieron una corona de espinas como burla cuando nosotros expresábamos nuestros sueños de éxito, de triunfos. Yo voy a llegar a hacer esto, voy a llegar a ser doctor, voy a llegar a ser abogado, y nos pusieron una corona de espinas cuando dijeron, cómo no, vos no servís para nada. Esa corona quedó marcada en nosotros. Y fue en nuestra casa. No fue en la universidad ni en el colegio. Precisamente por eso es que la iglesia está compuesta por gente herida, por gente lastimada. La iglesia está compuesta por gente necesitada de amor. Pero qué difícil es recibir el hecho de ser amados, porque hay un bloqueo emocional y mental dentro de nosotros. Algunos lo mostramos con una indiferencia tan fría que a veces da miedo ver ojos tan hundidos en la tristeza, ver rostros cenicientos que por más que se maquillen, siempre en el fondo se les va a notar que llevan las huellas de una niñez pisoteada. Como dijo alguien, esas muñecas rotas que por más que se quieran reventar siempre van a tener un defecto de por vida. Hombres que a veces nos disfrazamos de personas muy cultas, tomamos máscaras de cultura, de educación, como el general Nahman, que tanto me impactó cuando entendí su historia. Fingir que todo está bien, a fuerza de la costumbre de responder, ¿y qué tal, hermano? Bien, gracias. Porque nos disfrazamos de que todo está bien, pero cuando llegamos a nuestra casa, cuando llegamos y nos paramos frente al espejo y nos quitamos el maquillaje, nos quitamos el traje de pastor y veo lo que hay en mi propia vida, me doy cuenta que estoy como José. Que José tuvo que maquillarse de egipcio para parecer egipcio. Tuvo que pintarse los ojos, cortarse el cabello, vestirse de egipcio, tanto que sus hermanos no lo reconocieron. Fue tanta su transformación que estuvieron frente a él varias veces, hablando con él. No reconocieron ni su voz. José tuvo, por así decirlo, el argumento incluso de hablar en egipcio, lengua que ellos no entendían y que necesitaban un traductor. Y dentro de José posiblemente había cierto gozo por la burla que estaba provocando en sus hermanos. Sus hermanos lo buscaron porque había hambre, no por amor. Sus hermanos seguían siendo los mismos. Sus hermanos que lo habían vendido años antes y que habían dejado a su padre con una viudez dolorosa, porque recordemos que José y Benjamín eran sus únicos hijos de la mujer que tanto amó. Y ahora resulta que tiene 20 años de no ver a su hijo José porque le dijeron que estaba muerto, le llevaron una ropa manchada de sangre y el anciano lo creyó. Y José ignora esa parte de la historia. Por eso es que la iglesia está llena de gente rota, porque ignoramos la parte de la historia de nuestros padres. Ignoramos la parte de la historia de nuestra madre, que tuvo que pasar vicisitudes, a veces vergonzosas, para llevar el pan para nosotros. Lo ignoramos. Y a medida que vamos desarrollando, creciendo, y vamos viendo la realidad
empieza a explotar en nosotros una identidad que ya no sabemos quiénes somos. José llega a un momento en que la ira, el enojo, el rechazo que sufrió, se estaba volviendo contra él. Porque cuando llegaron sus hermanos, empezó a hacerles un juego de vergüenza, de humillación, acusándolos de ladrones, acusándolos de espías, tomando a uno preso, jugando con su honor, jugando con esto, con lo otro, como que muy en el fondo José empezó a disfrutar cierto dejo de venganza, cierta situación de que ahora me toca a mí que desquitarme. Ahora me toca a mí que hacerles pasar a ellos por lo que ellos me hicieron pasar. Y empezó un juego maquiavélico entre José y sus hermanos, y ellos siendo las víctimas ahora. Y entonces me doy cuenta que en algún momento nosotros empezamos a ser víctimas a los otros de lo que nosotros mismos tenemos guardado en el corazón. Por eso el mensaje o el estudio o la clase del jueves pasado me quedó replicando en mi mente, que hasta el día de hoy en la madrugada le dije: Señor, yo te traigo mi corazón. No puedo seguir viviendo con este corazón perverso, engañoso, que tiene tantas cosas que a ti no te agradan. Imagínese que después de tantos años de predicar, después de tantos años de estudiar la palabra, después de tantos años de recibir diplomas, esto y lo otro, me vengo a dar cuenta que el corazón del que habló el Señor el jueves es el mío. ¿Qué diera yo, mis hermanos, que todos nosotros, en un mismo espíritu, tomemos esos mensajes y que en un mismo sentir le digamos: Señor, yo también te traigo mi corazón. Yo también te traigo la miseria que hay dentro de mí. Yo también quiero darte, Señor, lo que tú me pides, porque ya me enseñaron que tú no vas a tomar el corazón. Ahí lo leí esta mañana todavía. Dame, hijo mío, dame. No dice: yo me voy a agarrar tu corazón. Porque de él mana la vida. Pero la pregunta: ¿qué vida está manando de un corazón sucio? ¿Qué palabras están brotando de un corazón perverso? ¿Qué frases están brotando de un corazón lleno de odio, de rencillas? Aquí lo vemos con José. Cuando sus hermanos empiezan a llegar en busca de pan, cuando más necesitados estaban, José empieza a abrir su corazón, pero no lo abre con palabras de amor. No lo abre con palabras de hermandad, lo abre con palabras cargadas del veneno que había en su corazón. Empieza a brotar de su boca lo que había en su corazón, y eso los confirma. De la riqueza del corazón abre la boca. Un corazón que no tiene amor, los labios no pueden decir te amo. Un corazón lleno de odio, de rencor, de envidias, de insidias, sus labios no pueden hablar de amor. Por eso en algunas ocasiones, y yo soy un poco atrevido en esto, le pregunto a algunas personas: ¿y tú me amas? Sí, pastor, yo lo quiero. Sabemos que son dos niveles diferentes. Porque una cosa es querer y otra cosa es amar. O sea, no pueden decir te amo precisamente porque su corazón está sellado al amor. El querer es mental. Por eso usted quiere el pescado, quiere la hamburguesa, quiere los huevos, porque eso está aquí. Eso no está en el corazón. Entonces tenemos que ir entendiendo que la vida de José realmente fue una vida llena de tormentos. Por eso no podemos parangonarnos a Jesús, porque Jesús es el extremo. Jesús está en las antípodas de José. José sufrió, sí, Señor, pero Jesús lo superó al 1000%. Entonces, ¿a quién buscamos como ejemplo para sanar? Podemos usar a Jesús, sí. Cuando dijo en la cruz: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen.
¿Sabía su papá lo que estaba haciendo cuando lo estaba mancillando a usted como hijo? ¿Sabía su papá cuando la empezó a menospreciar y prefirió a aquella hija por sobre usted? ¿Sabía su mamá lo que estaba haciendo cuando le daba el mejor plato de comida a la nena y a usted le quedaba lo que le sobra? ¿Lo sabía ella? ¿No? Ella estaba actuando por instinto. Porque lógicamente aquí tenemos que aprender algo. Que a los pobres y necesitados todo el mundo los contiene. Quiero darle este secreto para que usted salga de ese túnel en el cual la hicieron sentir menos. Pero no es eso lo que sucedió. Lo que pasa es que su mamá a usted la vio tan fuerte, tan fortaleza, tan llena de vigor, de fuerza, tan llena de vida, que pensó en sus adentros que usted no necesitaba que la consintieran. En cambio, a la nena, que le pusieron así, la vieron tan débil, tan enferma, tan necesitada. Y entonces mami, ¿a quién atendió? A la nena. Y usted pensó, es que a mí no me aman como a ella. No. A usted la amaron en otro nivel. Usted puede. Usted se cayó, usted levántese. Ella no puede, la pobrecita, la chiquitita, la débil, la enfermiza. A ella tengo que correr a recogerla. Y a mí, mami, usted puede sola, levántese. No llore. Y ese estigma se fue metiendo dentro de usted. Y fue creciendo con una mala idea. Algún día les voy a hablar de Amalek. Es interesantísimo estudiar ese personaje, pero no hoy. Porque usted fue creciendo con la idea de que ella era la favorita. Y después de 25 o 30 años de estar en la iglesia escuchando palabras, no logra perdonar ni a su mamá ni a su hermanita. Porque usted con sus ojos heridos, lastimados, sigue viendo que a ella le cocinan y a usted no. Sigue viendo que a ella le lavan la ropa y usted no, usted lávela. Porque no hemos logrado entender que para su mamá usted es más inteligente que la otra. Pero el diablo nos cruzó los cables y nos hizo creer que era porque no valíamos nada. Y ahora con José descubrimos que fue porque valíamos mucho. Que nuestros padres vieron en nosotros una capacidad superior a la que vieron en el hermanito pequeño. Y mi mamá, cuando le daba el mejor plato de comida a mi hermana, era porque era tan flaca, tan delicada, tan frágil, tan enfermiza, que necesitaba más alimento que yo. Yo podía comer frijol con pan, con tortilla, ella no. Ella tenía que comer su bistec, su hígado, esto y lo otro. Yo decía, pero ¿por qué a ella la prefieren y a mí no? Hasta después me voy a entender que era porque yo soy robusto. Eso no lo entendía a los 9 años. Eso no lo entendía a los 6 años. Pero ahora, años después, vengo a enterarme que era porque yo tenía suficiente vigor. Aleluya. Porque yo fui el segundo hijo de mi mamá. Por lo consiguiente, su fuerza, su energía de aquella niña o aquella mujer de 20, 22, 23 años que me tuvo con sus ovarios bien puestos. ¿Me estoy explicando? ¿Se da cuenta cuántas historias hay detrás de nuestra vida? Por eso estamos aquí, porque Jesús vino precisamente por los que como José ignoramos lo que está pasando ahí atrás. Dice en el capítulo 44, vamos a leerlo. Después de un periplo en donde José toma prisionero a este y lo deja aquí, les toca una fibra dolorosa. José, en el extremo de su cólera, de su enojo, buscando su propia sanidad, porque José lo que está haciendo está sanando a mis hermanos. Cuando sus hermanos lo confrontan, y entonces ahora José, después de estar negociando con sus hermanos, haciéndolos sufrir, les dice, si no me traen a su hermano pequeño, no hay comida.
Si tu hermano no viene, no hay comida. Los topó, como dicen aquí, contra la espada y la pared. Ahora, ¿qué hacemos? El papá, Jacob, está esperando allá en Canaán que sus hijos que fueron a Egipto regresen con comida, porque la sequía son 7 años. Y aquí mismo lo dice José, van 2, faltan 5. Así que no podemos regresar. Don José, disculpe, o no lo dice José porque no sabía, porque decía Señor, Faraón. Disculpe, no podemos regresar donde nuestro padre sin comida. Y si traemos al niño, al pequeño, va a morir. Veámoslo aquí. En capítulo 44, verso 18. Aquí está la belleza que encontré de cómo José sanó su corazón. Entonces Judá se le acercó y dijo, Señor mío, permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor. Mire con qué respeto y humillación le están tratando ahora. Y que no se encienda tu ira contra tu siervo. ¿Cuándo, Judá? Llamarse siervo de José. ¿Cuándo? Si para Judá José era el soñador, era el bueno para nada, este solo sirve para soñar. Su misma ropa lo dice. ¿Cuándo, Judá? Pero ahora Judá está precisamente en el fondo del abismo de la aflicción. Ahora Judá está sintiendo en carne propia lo que es el dolor supremo de sentirse inútil, cosa que José tuvo que sufrir hace 20 o 21 años antes. Que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como Faraón mismo. Mi señor preguntó a su siervo diciendo, ¿tenéis padre o hermano? José sabía por dónde iba. Y respondimos a mi señor, tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Y su hermano ha muerto. Aquí en este momentito de esta frase, ¿qué sentiría José cuando de la misma boca de Judá, su hermano mayor, el sacerdote de la familia, lo dio por muerto? Y su hermano ha muerto. Así que solo queda él de los hijos de su madre y su padre lo ama. ¡Qué puñalada! Volvámonos a leer y pongámonos en ese momentito en la vida de José. Tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez, y su hermano ha muerto. Así que solo queda él de los hijos de su madre y su padre lo ama. ¿Y yo? ¿Qué pensaría José? ¿Qué pensaría usted? O sea que mi papá está vivo, mi hermanito también, y mi padre lo ama. Ahora me explico por qué nunca vino a visitarme. Aquí está la respuesta. Solo queda tu hermano y su padre lo ama. Si le pudiéramos explicar esto a José en este momento, porque no te amo, José, ¿qué hubiera pasado en ese momento? Si ellos hubieran sabido que estaban hablando con José, le habrían dicho esto. No sabían con quién estaba hablando. Así pasó con usted y conmigo. No sabían con quién estaban hablando. Estaban hablando, ¿sí?, con la maceta de la casa, con el que nunca va a llegar a hacer nada. Porque todos necesitamos una familia. Todos. Necesitamos una identidad. Y eso se consigue solo en la familia. Ahora, José no tiene familia. Aparentemente no tiene familia, está solo en el mundo. Entonces pregunta, ¿vive tu padre? ¿Tienen otro hermano? Verso 21. Entonces tú dijiste a tus siervos, traédmelo para que yo lo vea. Y nosotros respondimos a mi señor,
El muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, éste moriría. Otra pregunta, otra puñalada. Y yo lo dejé y siguió viviendo. José está analizando todo esto. Sus hermanos le están hablando, Judá le está hablando, sin darse cuenta que cada palabra es un puñetazo a su dignidad. Que cada calificativo que Judá le dice a José con respecto a Benjamín y a Jacob para José es un golpe que lo va hundiendo más y más hasta el fondo del dolor supremo. El muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre moriría. Con razón. Yo me desaparecí y mi papá sigue vivo. Yo no sé si usted está viendo el drama. Por eso esto es mi vida. Si no aparece usted en esta escena, lo lamento. Puede irse tranquilo a su casa, a seguir viviendo sus alegrías. Pero yo no puedo seguir viviendo con una pantalla que no es real. Verso 23. Tú, sin embargo, dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no volveréis a ver mi rostro. Aconteció pues que cuando subimos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y nuestro padre dijo, regresad, comprarnos un poco de alimento. Mas nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano menor va con nosotros, entonces iremos, papá. Porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros. Y mi padre, tu siervo, nos dijo, vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz 2 hijos. El uno salió de mi lado y dije, seguro que ha sido despedazado y no lo he visto desde entonces. Bueno. Ahora me explico por qué nunca mi papá me buscó. Me dio por muerto. ¿Se da cuenta los grados de sanidad que José viene trayendo? Por eso, Iglesia Visión de Fe, 30 y pico de años después, se sigue predicando la santidad del alma aquí. Porque usted no puede sanar de la noche a la mañana, es imposible. Para poder sanar esas heridas que quedaron tatuadas desde la niñez, esos desprecios, con el tiempo empieza uno a explicarse, ahora entiendo. Porque si mi papá le dijo a ellos que mi mamá le dio a los 2 hijos, a Benjamín y yo, y él me dio por muerto, a los muertos no hay que buscarlos. Tiene razón el viejito. Su papá viejito tiene razón porque cuando él tuvo 16, 17 años, también aguantó hambre. Su mamá, que ahora está viejita, también tiene razón, porque cuando ella tenía 16, 17 años, tuvo que vender jocotes con limón allá en la carretera cuando había accidente, porque por lo demás no había más que comer, como he leído en otras partes, más que las ramas del jocote mojadas en limón, porque eso era todo. Y usted nunca lo supo. Porque su papá tuvo 16, 17 años que tuvo que ir a cortar leña al bosque, al cantón, para poder más o menos tener algo. Por eso no logró estudiar y ahora usted dice que su papá es un ignorante. Porque usted no conoció su niñez. Porque su mamá ahora que tiene 60, 70 años, le parecen a usted que ella no lo entiende porque ella nunca tuvo los sufrimientos que usted tuvo, pero usted nunca supo que su mamá tuvo que vender tortillas en el mercado. Que en el pueblo era ella la tortillera, no era la licenciada que usted conoce hoy. Usted no supo eso.
Eso fue lo que pasó con José. Ahora en este capítulo se está enterando de muchas cosas. Y eso está lavando su alma. Está lavando su corazón. Verso 30. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, va a morir. Es Judá hablándole. No puedes mandarlo sin ese muchacho. Su padre, ellos no saben que es tu padre, su padre va a morir. Y ahí José despierta. No puedo matar a mi padre. No puedo ser el causante de que mi papá muera. Usted está matando la memoria de su papá. Está matando a su papá cuando lo desprecia. Está matando a su mamá cuando la deshonra. Está matando a su abuela cuando habla mal de ella. Porque usted nunca sabe la verdad. José se está dando cuenta de la verdad. Si Judá no abre su boca, José nunca hubiera conocido su origen. Si yo no estuviera abriendo mi boca, iglesia, usted no estaría conociendo su origen. Usted no estaría conociendo por qué prefirieron al otro antes que a usted. ¿Por qué el otro sí tuvo universidad y usted no? ¿Por qué el otro sí tenía 2, 4, 5, 6 pantalones y usted tenía solamente 2, uno en el lazo y el otro puesto? Ahora me entiendo. Si yo no abro mi boca y le predico estas cosas, usted va a pasar por la vida ignorando todo lo que rodeó su familia. Si Judá no abre su boca y dejan preso a Benjamín, nunca arregla nada. Todo esto lo que está haciendo es sanando el corazón de José. Verso 31, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, tus siervos harán descender las canas de nuestro padre, tu siervo, con dolor al Seol. En este momento quizá José piensa, no, ellos no lo van a hacer descender al Seol. Soy yo quien va a provocar la muerte del viejito. Soy yo quien va a provocar la muerte de mi papá. Ahora entiendo lo que ha sufrido. Ahora entiendo toda la trama del enemigo, de Satanás, que volvió a través de mis hermanos para que yo tuviera esto. Verso 32. Porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Me imagino que José dice, no, Judá, no lo voy a permitir. Tú no vas a ser el culpable. Si yo no suelto a Benjamín, yo voy a ser el culpable. ¿Qué tiene que soltar usted esta mañana? ¿A quién tiene que soltar? ¿A su hermanita, la debilita, la enfermita, la consentida? Suéltela. Dese cuenta ahora que no era porque no la quisieran a usted. No era porque la prefirieran a ella, sino que a los ojos de su mamá, de su papá, ella había que ayudarla, había que levantarla, usted no. Suéltela. Bien sabemos que cuando alguien tiene un rencor contra alguien, lo tiene atado, no lo olvida. Váyase a Alemania y esa persona va a ir con usted, váyase a Francia y esa persona va a ir con usted, hasta que llegue el momento en que usted lo suelte. Sí. Mientras no rompa esas cadenas, ese lazo que lo une, ese cordón umbilical de rencor y de odio, no va a poder salir adelante. Por eso es que un divorcio mal arreglado es malísimo para la persona.
Porque a quien se divorcia en El Salvador se llena de veneno, de acusaciones, de fracasos, de maldiciones, de todo, y cambia de país, se va a Brasil y allá está recordando cada fecha. Uy, hoy me acordé, hoy hizo esto, hoy estaba cumpliendo años, hoy me traicionó, hoy, durante 40, 50 años. ¿Cuándo va a romper ese hoy? Y entonces Judá le sigue diciendo, te ruego que quede este tu siervo como esclavo de mi señor, en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Y aquí está la última página de este libro de sanidad. Pues, ¿cómo subiría mi padre no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? Esto fue lo que quedó José. Por eso el capítulo 45 empieza con una sinfonía de libertad. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Verso 2. Y aquí está el rompimiento total del corazón. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios. Ahora la pregunta, ¿por qué lloró? Por toda la historia que le está contando. Qué ingrato he sido. Qué cruel he sido con mi papá. Qué cruel he sido con mis hermanos. Creyendo que eran mejores que yo, por eso la consintieron o por eso lo prefirieron. Y no fue así. Qué cruel, dice José, haber pensado que mi papá se había olvidado de mí. Y no ha sido así. Mi papá, dice José, tiene 21 años aproximadamente de estar llorando por mí. Y yo no me di cuenta. Usted no se ha dado cuenta. Las noches que su mamá ha tenido que mojar su almohada. Porque recuerda las heridas que le causó. Usted no sabe cuántas noches su papá ha mojado su almohada de dolor, de arrepentimiento. Si su mamá viviera y la viera hoy. Perdóname, hija. Perdóname. Y como Jesús en la cruz, quizá le diría, perdóname. No sabía lo que hacía. Eso es lo que este mensaje le está diciendo. No es que usted haya sido el menospreciado, el inútil. No. Era más fuerte. Era el mejor hijo. Sí, señor. Esta es una mañana en la que José nos enseña que todavía hay tiempo. Todavía se puede llorar así. Amén. No una lagrimita de cocodrilo, como se dice, sino llorar. ¿Cómo lloró José? Dice que todo Egipto lo oyó. Ya no pudo soportar más. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y toda la casa de Faraón. Y ahí fue donde les dijo, y vive todavía mi padre. Ya no es. Vive mi padre. Porque yo soy José. Me imagino que José agarró un Kleenex, se quitó el maquillaje, se explicó los ojos, se quitó lo egipcio que tenía y le dijo, yo soy José, su hermano.
Si eso usted no lo quiebra, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Sabrás tú las veces que tu mamá se ha quedado sin zapatos para cogerlos. Sabrás tú, mi querida hermana, que tu mamá se ha quedado sin celebrar su cumpleaños por pagar tu colegio. Lo sabrás. Sabrás tú cuántas veces tu papá se ha quedado sin comprarse un café porque es demasiado caro, mejor comprar una libra de arroz. En algún lugar, un pastor conoció a otro pastor que cada vez que pasaba por un restaurante de lujo, él pensaba un día de traer a mi esposa, un día. Y dice que cada año esperaba, con el aguinaldo la voy a traer. Pero llegaba el aguinaldo y no lograba llevarla a comer a ese restaurante, que para él era de lujo. Y me contó este pastor que él y su esposa un día tuvieron el privilegio de llevarlos a comer. Y el pastor se tomó fotos con su esposa, les dio las gracias y les dijo: nunca me imaginé que un día iba a estar aquí con mi esposa, disfrutando lo que solo Dios nos puede dar. Este pastor sanó su corazón con él mismo. No soy yo quien tiene que alimentar a mi esposa, es el Señor. Porque por más que yo trate de darle a mi esposa lo que quiero, porque yo mismo estoy lastimado por el pasado. ¿Qué piensas aquí? ¿Cómo se siente ahora? ¿Se explica por qué lo del mercado? ¿Se explica por qué en aquella ocasión tuvieron que dormir fuera de la casa? Cualquiera que los hubiera visto te hubiera dicho: tramposas, no pagan. Nunca se imaginaron que lo podían pagar. Y tuvieron que dormir en una banqueta. ¿Se imagina usted a su papá y a su mamá durmiendo en una banqueta? Estoy seguro que no. Pero si usted platicara con su abuelita, ¿qué le diría? ¿Qué historia es el de la vida? Eso es lo que sana, mis queridos. Lo que sana no es el acetaminofén. No sana la pastilla que nos tomamos antes del desayuno. No sanan los placebos que nos dan los médicos. Lo que sana es la palabra de Dios. ¿Sabe usted que su papá tuvo que irse antes al cielo? Porque si se queda quizás se hubiera perdido. Y ahora dice: ¿por qué te fuiste? Porque era más útil en el cielo que en la tierra. Puede explicarse ahora que ese hombre la amó a usted y a su hermano tanto que nunca quiso ir al médico para no hacerlo gastar. ¿No será que su papá no quiso ir al hospital para infligirlos? Y por eso se dejó morir. ¿No será que su papá prefirió morir antes de meterlo a usted en un hospital a verla con tubos, con sondas? ¿Qué historia habría ahí atrás? Así debe haber hablado José. Ahora no entiendo.
Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Por eso fue que el epílogo de Jesús, ¿cuál fue? Padre, perdónanos. Ellos no saben lo que están haciendo. Su papá no sabía el dolor que le estaba dejando. Su mamá nunca supo el dolor que le estaba infligiendo. Pero si Judá se calla, todavía José estaría lleno de odio y de rencor. Si yo no le predico esto, usted estaría ignorando de muchas cosas. Pero quizá hoy sea su mañana de liberación. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Es innegable que necesitamos ir a esos momentos que evitamos para sanar. Y para no cerrar nuestro corazón a poder amar a quien Dios ponga en nuestro camino. No cobrarle al presente lo que hizo el pasado. Aunque como José tendríamos derecho de cobrar, Jesús nos enseñó que perdonar es el camino a la sanidad. No se conforme diciéndose a sí mismo, no tengo nada que perdonar. ¿Cómo no? Hay cosas que han cambiado nuestro temperamento, nos han hecho agresivos, alejados de todos por el temor a ser lastimados. Pero un día Jesús nos presenta su amor incondicional cuando alguien te llama madrecita o cuando alguien te llama hija. Ese es el amor que vale. Del pasado podemos soltarlo, para ser verdaderamente libres. Y esta mañana decidamos no arrastrar más ese cúmulo de amargura, de frialdad, de sentir que tenemos una carga pesada. No es así, ahora tiene padre y proveedor. ¿Cómo hacer para que las heridas del pasado no sigan supurando? Pareciera fácil, pero no lo es. Pero cada día se puede soltar. Pareciera que esas heridas del pasado nos dan seguridad. Nos aseguramos que nadie nos pueda lastimar nunca más. Pero nos estamos lastimando nosotros. Y cuando hay una herida, un golpe, todo va a dar al golpe. Quizás sea un buen momento
para pedirle al Espíritu Santo que nos muestre en dónde dejamos nuestra palabra establecida de quizá no me voy a volver a dejar o no voy a perdonar. A mí no me lo vuelven a hacer. Vivir a la defensiva cuando el Señor manda más. Cerrarnos a la posibilidad de ser empáticos porque tenemos miedo. Es normal. Cualquiera que ha sido herido. Pero no tiene sentido seguir hiriéndonos nosotros mismos. Cuando Jesús hoy nos pide, dame tu corazón y todo lo que hay en él. Quiero sanarte. Quiero traer a tu vida la libertad de ese lazo tan invisible pero tan real. Como padres, los hijos nos hacen sentir inútiles. Nos hacen sentir que no hicimos nada bueno, que no merecemos ni respeto. Pero un hijo no entiende hasta que es padre y cree que está haciendo bien las cosas. Y resulta que no, porque no ha perdonado. Porque no ha perdonado. Qué bonito fuera que quienes aún tienen a sus padres, al verlos esta tarde, pudieran ver el trabajo, el cansancio, los años entregados y el amor a pesar de nuestras faltas. Que si usted tiene a sus padres vivos, pudiera verlos a los ojos y sentir amor por ellos y no rechazo. Que sin hablar pudiera dar un abrazo que sanara esa carga que los padres algunas veces sentimos por no haber dado la talla por un hijo o una hija. O quizá usted como hijo siente que no dio la talla. Nadie nos ha llamado a la perfección. Para Dios hay corazones arrepentidos y necesitados. Qué bueno sería que a partir de hoy no acarreáramos más la culpa de lo que creíamos ser culpables. El pesar que significó posiblemente las acusaciones de me dejaste solo, me dejaste solo. Nuestra vida tiene un propósito y esos propósitos deben cumplirse. ¿Cómo podés amar a alguien que no te trajo al mundo? Y a mí no. Es que es fácil. Porque ese alguien que no te trajo al mundo puede amarte como hijo. Sin condiciones. Porque así es Dios. Porque ese alguien que no te trajo al mundo y ahora peina canas, también ha entregado días por amor a ti. Qué bueno sería que hoy liberáramos nuestro corazón y el de las personas que nos aman en medio de sus imperfecciones. Que ya no seamos acreedores, para ya no ser deudores.
Que nuestros ojos sean aclarados con este llanto. Que tengamos una nueva visión de que es posible amar, encontrarnos con un hijo, con una madre, con un padre, cuando creemos que ya estamos mayores. Para eso no existe edad. Existe el amor de Dios, que es el que nos enseña. Espíritu Santo, tú que has entrado y has escudriñado nuestros riñones, por favor muéstranos a cada uno en donde aún nos disfrazamos de egipcios para parecer duros, para parecer que tenemos autoridad y poder, en donde todavía no dejamos conocer realmente quiénes somos por temor. Ser vulnerables, aunque en algún momento hay alguna herida. Cobijar al desposeído de amor, de aceptación, de cuidado, de comprensión. Que cada día tengamos menos necesidad de maquillarnos para que no nos reconozcan. Y encontrar el propósito para todo este proceso que no ha sido nada más que bueno. ¿Cuántas veces nos habremos preguntado cómo puedo amar así? ¿Qué capacidad de amar la que hay en mi corazón? Es Dios que nos llena. Porque cada persona es un niño herido, una niña abandonada, una mujer maltratada. Se vuelven tan indefensas aún ante los hijos, porque no tienen otra manera de comportarse. Pero no importa. El que prometió estar con nosotros todos los días está a su lado. Que sin importar quién se vaya, quién deje, quién abandone, Él está ahí, llenando cada espacio, haciendo de nosotros hombres nuevos cada mañana, sanando las heridas, recogiéndonos cuando estamos en pedazos, llevándonos en sus brazos cuando ya no hay fuerzas